Bueno, vamos a comenzar entonces este video número 40 para proyecto, continuando con el tema de alineación de ejes. Habíamos dicho en el video anterior que existían dos procedimientos. El radial, que es el que consiste en tomar un comparador que palpa el acoplamiento del lado bomba, pero está fijado al acoplamiento del lado motor. O sea, fijado al acoplamiento del lado motor, palpa el borde del lado bomba. Y uno, fijado en el acoplamiento del lado bomba, palpa el borde del acoplamiento del lado motor. Y que todo el misterio de todo esto es girar ambos acoplamientos simultáneamente. En este procedimiento, que se llama radial, o de los comparadores opuestos, podríamos hacerlo con el equipo manchonado, es decir, con la banda de elastomérica colocada, o el separador que corresponde a colocar acá. No tendría mayores dificultades y es mejor porque ya muestra cómo va a quedar el equipo definitivamente. También habíamos dicho que todo lo que nosotros hagamos en el taller para alinear la bomba, que debe salir lo mejor alineada posible, después hay que verificarlo cuando la bomba se está a punto de poner en marcha, para verificar que precisamente durante el transporte no ha tenido deformaciones que conduzcan a un cambio de alineación, o durante la instalación misma, al apretar los botones de anclaje, al apretar la brida de la cañería y de la bomba, no han deformado la estructura y haya cambiado la alineación. Igualmente, aunque nosotros hagamos eso, la ponemos en marcha, funciona un tiempo, unos 3 meses, y después tenemos que hacer una posterior verificación y otra más a los 6 meses, y decir después de un año de que la bomba esté realmente bien asentada, podemos decir que ya no se va a mover más, porque el piso también se mueve como consecuencia de diversos motivos, de cargas que van pasando en las proximidades, variaciones de temperaturas, etc. Y ese tema ya lo habíamos analizado. También hemos dicho que estábamos probando, estamos haciéndolo con los métodos de los comparadores, que es el método más antiguo, que es un método laborioso, pero que es más económico en sí, en el fondo, que lo que es el método láser, que ustedes tienen que tener un equipo. También es conveniente aclarar que existe en el mercado un aparatito, una maquinita, que dándole las medidas de lo que mide el comparador, le hace todas las cuentas y le dice cuánto tiene que levantar las patas del motor o bajarlas, o correrlas a la derecha o a la izquierda, según corresponda. Eso existe. Pero vamos a los métodos tradicionales, como estamos indicando. Acá tenemos el radial, donde el comparador, cuyo portacomparador está adherido al eje o al ganchón del lado motor, palpa el lado bomba, y el que está al lado bomba palpa el lado motor, y giramos ambos cada 90 grados. Así tenemos 4 lecturas. A las 12 se ha ubicado arriba, vertical arriba. A las 3 es horizontal hacia la derecha, siempre observando el motor, ¿no? Después tenemos a las 6 ubicado abajo, vertical abajo, y a las 9 horizontal a la izquierda. Hacemos las 4 lecturas del lado bomba, leemos el comparador del lado bomba, que sería este, y el del lado motor. Y lo que hacemos ahora, tal como lo indicamos en el video anterior, es para verificar el plano vertical, colocamos ambos comparadores, tanto del lado bomba como del lado motor, a las 12, uno por vez, obviamente, y lo ponemos en cero. Y después
hacemos las lecturas habiendo puesto ambos en 0 a las 12. Cabe consignar que como los comparadores no son medidores absolutos y no son medidores por comparación, nosotros podemos sumarle a todos un valor o restarle a todas las medidas de este comparador o de este comparador un valor. A este podemos sumarle uno y a este otro distinto y no cambia. Lo que buscamos es que arriba dé 0. Muy bien. Y colocamos los comparadores en el plano vertical. Entonces tendremos estas lecturas. A las 12 del lado motor, vamos a ponerlo en 0. A las 3 en el lado motor, a las 9 en el lado motor y a las 6 en el lado motor. Habíamos dicho y habíamos demostrado de que la suma de las horizontales, las sumas algebraicas con su signo, recuerden que era negativa cuando entraba en el comparador, y positiva cuando salía, las dos medidas horizontales sumadas algebraicamente dan la de abajo, en ambos casos. Bien, para hallar la desalineación lateral, en el plano vertical, lo que debemos hacer es tomar los valores de las 6, o sea, 6 del motor, a las 6 del motor, más a las 6 de la bomba, en valor absoluto, por eso lo pongo entre barras, porque es valor absoluto, dividido 2. Y esa es la desalineación lateral. Y la desalineación angular es la medida de las 6 del lado bomba menos las 6 del lado motor, dividido la distancia entre los puntos donde apoya el comparador, lo llamamos DBSE, pero lo llamamos de cualquier manera. Si lo queremos por ciento, lo multiplicamos por 100, y si no, queda directamente así. En el plano horizontal, eso es el plano vertical, en el plano horizontal movemos los comparadores y vamos a, al mover los comparadores, los ponemos en el plano horizontal, vamos a tener que poner los de las 9, o sea, los de la izquierda del lado bomba y del lado motor, en 0. Y hacemos las lecturas de nuevo, pero volvemos a medir todas las 4 medidas. A las 12, a las 3, a las 6 y a las 9 va a dar 0. Entonces otra vez obtenemos que la desalineación lateral vuelve a ser la medición de las 3 en el lado motor, más la medición de las 3 en el lado bomba, dividido 2, y la desalineación angular es la de las 3 en el lado motor, menos la de las 3 en el lado bomba, dividido DBSE. 3, 6, 9 son la hora, no la lectura del comparador, la hora, la posición. Todo lo que son medidas de comparador yo lo pongo dentro de un círculo. Espero que quede claro ese aspecto. También es importante observar que, como en el caso anterior, la suma de este más esta algebraica va a dar 3. O sea, 12b más 6b tiene que dar 3b. Y 12m más 6m tiene que dar lo que mide en 3m. Y quede claro que no es 6m no es pi día 6, sino es lo que mide. Ahora, después yo le había puesto una fórmula obtenida de los libros de procedencia inglesa, la habíamos puesto como para calcular, tanto en el plano vertical como en el plano horizontal, cuáles eran los desplazamientos que había que hacer. Y yo lo planteé la fórmula, y después ya el video va a ser demasiado largo y no insistimos demasiado en eso. Pero, observándolo, veo que no es tan evidente darse cuenta que esta fórmula sale por semejanza de triángulos. Recordamos de matemática, ¿no es cierto?, que si tenemos el triángulo ABG, el triángulo BCG y FEG, los lados proporcionales, la relación entre lados proporcionales es la misma. O sea que AB es a AG como CD es a CG, como EF es a EG. Eso es por matemáticas. Ahora tenemos acá nuestro caso del motor
con la bomba ubicada a la izquierda, a la derecha, perdón, ¿no? Lo he dibujado brutalmente desalineado, muy desalineado, para que se note. Entonces, con I latina T es lo que yo debo complementar, suplementar, si da positivo, las patas traseras, las dos iguales. Y I sub D es los que yo debo suplementar las patas delanteras. A su vez tengo la medición del comparador del lado motor, que sería que lo llamo, en este caso, para mantener la nomenclatura de la fórmula original, lo llamamos como X sub G, y tomamos medidas. C es lo que llamamos DBC, que es la distancia entre comparadores. A es la distancia del acoplamiento del lado bomba hasta la pata delantera del lado motor. Y D. Y A es la distancia desde el acoplamiento del lado bomba hasta las patas traseras del lado motor. Y dibujo el triángulo. Dibujo el triángulo como hice acá, lo hago acá. Pero colocando los valores que yo necesito. Suplementación de las patas traseras, suplementación de las patas delanteras, lectura del comparador en el lado motor y el lado bomba. El lado bomba, como la lectura del comparador en el lado motor va a estar a las 6, tiene valor. Tiene valor. Estando en el plano vertical. En cambio, en el lado bomba, como está a las 12, ahí arriba, lo ponemos en 0. Este va a ser 0. Pero no importa, la fórmula lo prepara, estaba preparada para que pudiera no ser 0 si uno no hubiese tomado esa precaución. Entonces lo que hacemos es XM es a C, XM es a C, como I delanteras es a D. Y ahí despejamos la incorporación de suplemento de las patas delanteras, que es la lectura en el comparador, el lado tomado del lado bomba, pero leído en el lado motor, tratando el lado motor, ubicado a 6, por B sobre C, menos la lectura que tuviera el comparador palpando el lado bomba, y lo hemos hecho en 0 exprofeso. La fórmula, recuerdo, está hecha para que uno, si no quiere hacerlo, también funciona. Y el suplemento de las patas del lado trasero, hacemos X del lado motor es a C, como I sub T es a A. Entonces I sub T es X del lado motor a las 6 dividido C por A, menos I sub a las 12 de B, que lo hacemos en 0. En el plano vertical, si esto da negativo, significa que hay que bajarla. Si da positivo, que hay que subirla. Bueno, estos son los comparadores en el plano vertical. Cuando hago la prueba colocando los comparadores en el plano horizontal, aplico la misma fórmula, teniendo la precaución de que a las 9 debe dar 0, lo debo colocar en 0, y si esto da negativo, tengo que correr el motor para la derecha, o colocándome en la bomba, correr el motor hacia la derecha. Y si da positivo, correrlo hacia la izquierda. Ahí está el procedimiento resumido. Cuando uno ha hecho esta modificación, no significa que va a estar correctamente de movida. Uno debería volver a verificar a ver si en una segunda aproximación, si es necesario hacer una segunda aproximación, o ya es suficiente, nos damos por satisfechos con esta corrección, entonces lo dejamos como está. Muy bien. En un instante vemos entonces qué pasa con el procedimiento de borde y cara, pero hay una observación de tipo práctica que es importante hacerla. Miren, ustedes para poder hacer las correcciones
en el plano vertical, lo que hacen es suplementar. La clase anterior, yo les había traído unos suplementos que fabricamos, los fabricamos nosotros, los fabrica todo el mundo. Exactamente los tiene, hasta están normalizados los tamaños, los espesores. Pero uno con la barreta levanta un poquitito y coloca suplementos sobre ambas patas, delanteras o traseras según estas formas. En el plano horizontal también hace un desplazamiento. Pero ¿qué ocurre? Si la bomba es chica, lo corre para la derecha de las patas delanteras y se le corre para la izquierda de las patas. Si ustedes corren para la derecha de las patas delanteras, se le corre para la izquierda de las patas traseras. Y está en un constante, parece un flan, se va moviendo de un lado para el otro. Entonces, para evitar ese problema, lo que corresponde hacer, si esta es la base, y uno va a colocar la pata del motor, esto sería pata motor, lo que hace es colocar, suelda una plancholita, o una L, lo que quiera, lo suelda acá a la bomba, y le hace un agujero y lo rosca. Entonces pasa un tornillo, a su correspondiente de cabeza, cómodo, para no tener problemas, busca la forma de hacerlo y ajusta el tornillo. Acá viene el motor, ¿no? Ajusta el tornillo, entonces cuando hizo el desplazamiento, lo afloja, hace el desplazamiento, lo ajusta ahora el tornillo ya con la bomba desplazada, y a eso no se va a mover más, de un lado y del otro, las patas traseras y luego lo hace con la pata delantera. Entonces evita que la bomba esté bailando, corriéndose de un lado o del otro, sobre todo cuando son pequeñas. Cuando son grandes, la misma fuerza de rozamiento impide que ocurra ese efecto de que corrige de adelante y se le va moviendo de atrás. De esta manera ustedes corrigen de adelante y de atrás lo tienen fijo. Y después corrigen de atrás con los de adelante ya fijos y de esa manera lo logran hacer sin tener que perder tanto tiempo. Pero lo que estamos buscando es un método que nos reduzca el tiempo de trabajo. Bien, ya entonces vemos qué pasa cuando empleamos el método de borde y cara. Recordamos que este método es más exacto en principio porque yo puedo hacerlo manchonado y porque no cometo errores matemáticos. Pero el procedimiento de borde y cara es muy usado, se trabaja con la bomba desmanchonada, es muy usado porque ya le da una idea de para dónde está corrida la bomba. Entonces aquellos que no van a hacer la cuenta, y mucha gente no va a hacer la cuenta porque no está acostumbrado o mismo está trabajando con guantes en el lugar, no tiene calculadora, mucha gente no es tan amigable con el uso de tener la calculadora en el bolsillo y hacer la cuenta, aunque la puede hacer con el celular también, pero no hace la cuenta o lo omite o no lo hace. Entonces el método de borde y cara ya le da una idea, entonces lo va corriendo más o menos a ojo y va haciendo otras lecturas y en sucesivas aproximaciones lo va llevando. Pero termina, como termina esto, termina aburriéndose y llevándolo a una aproximación lo mejor posible, pero no tan bien como debería. Bueno, pero igualmente lo analizamos ya, lo mismo que el tema de la pata recta. Un segundito, ya estamos. Bueno, ahora vamos a repasar el tema del método borde y cara. Este es el lado motor, este es el lado bomba. Entonces, con un portacomparador sujetamos ya sea al acoplamiento mismo o al eje, lo que uno pueda. Sujetamos, hacemos un soporte que nos permita leer, palpar el borde de acoplamiento del lado bomba y la cara en la mayor medida posible. Cuanto más arriba está, más exacto es. Y hacemos de estos 4 mediciones, a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9.
Entonces, tenemos acá el acoplamiento con los dos comparadores colocados. Vamos a observar, yo acá he colocado las dos masas del acoplamiento, suponiendo que no existe ninguna desalineación lateral, que solamente existe desalineación angular. Entonces digo, la tangente del ángulo, la tangente de este ángulo, el ángulo que forma una cara con la otra, puedo calcular la tangente trigonométrica, es LC sobre esta medida. La medida del comparador, lo que lee el comparador, LC es la lectura del comparador. Lectura del comparador dividido el diámetro de la medida. Bueno, el diámetro de la medida lo llamamos 2A. Entonces, hacemos la lectura del comparador dividido 2A. Esa es la desalineación angular. Si hubiese desalineación lateral incluida, cometemos un error. Por eso digo que el método no es exacto. Para que sea exacto, uno debería corregir la desalineación lateral primero y después ir al angular, porque si no va a cometer errores. Esos errores son pequeños, insignificantes, pero si estamos hablando de centésimas, errores al fin. Entonces, para el plano vertical, es como está dibujado acá. El borde de las 12 lo ponemos en 0. El borde de las 12, lo ponemos en 0. Y giramos hasta poder leer las 6 del borde, el borde de las 6. La lectura del borde de las 6. Entonces, simultáneamente voy a tener, si tengo el borde, tengo también el de las 12 cara, lo pongo también en 0, y cuando haya girado los 180 grados tendré el 6 cara. Entonces tengo dos lecturas. A las 12 he puesto el borde y la cara. Y cuando giro 180 grados tendré a las 12 la cara y a las 12 la cara en 0 y a las 6 la cara. A las 12 el borde en 0 y a las 6 el borde. La desalineación radial, estoy en el plano vertical, la desalineación radial es 6, la medida del 6, la medida de las 6 del borde dividido 2. Y la medida de la desalineación angular es 2 veces, acá está, 2 veces, las 6, la lectura del comparador a las 6 de la cara, dividido la distancia entre comparadores de BCM. En el plano horizontal hago lo mismo, pero me posiciono en el plano horizontal. O sea, giro todo, ambos simultáneamente, bomba y motor, y pongo todo este aparataje horizontal. No lo puedo dibujar horizontal, se me sale fuera del pizarrón. Entonces vamos a usar el mismo dibujo como si lo hubiera girado. Con la condición de que pongo en el 9, la lectura a las 9 del comparador que mide el borde, lo pongo en 0. Y el que mide la cara, también lo pongo en 0. Entonces voy a tener la lectura a las 3 del borde y a las 3 de la cara. La desalineación radial, lo mismo que antes, va a ser la lectura a las 3 del borde dividido 2. Y la desalineación angular va a ser 2 veces la lectura en el 3 a la cara dividido de BCM. También, tal vez uno debería poner la lectura en 3 a las 3 del borde dividido 2, y acá poner 2 veces la lectura a las 3 de la cara dividido del BCM. Es un poquito compleja la nomenclatura, en realidad estamos mezclando nomenclatura, lo cual no es lo mejor de los casos. Para deducir la fórmula que presentamos la vez pasada, aplicamos la definición de tangente. ¿Qué es tangente? La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Acá tenemos cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien. Entonces aplicamos tangente de alfa para
la medición de las patas delanteras. El ángulo alfa es este, es el ángulo de desalineación, suponiendo que la desalineación radial lateral es 0. Si existe desalineación lateral, cometemos un pequeño error y lo aceptamos que es así. Entonces, la tangente de alfa, ¿cuánto va a ser? Va a ser I sub t sobre b, ¿cierto? Tangente de alfa va a ser lo que yo debo ingresar de suplementos en las patas delanteras sobre A. Perdón. B. Sobre B. Entonces digo, lo que yo debo completar en las patas delanteras, esto es una D. Tanto borrar, ahí está. I sub D sobre B. I sub D es igual a D por tangente de alfa. Muy bien. Pero ¿qué es tangente de alfa? Para lo que es tangente de alfa, digo, si este es el ángulo alfa, este también es el ángulo alfa. ¿Por qué? Porque sus lados son perpendiculares mutuamente. ¿Y cuánto vale la tangente de alfa? Bueno, para saber la tangente de alfa, yo necesito hacer F sobre M, o sea, la lectura del comparador dividido M. Pero M, ¿qué es? Bueno, M sale de acá. Y ahí viene el problema de la nota. Yo conozco H. H lo puedo medir bien, pero M no. Pero M puedo saberlo por Pitágoras, que H al cuadrado es igual a M al cuadrado más F al cuadrado. Entonces, M al cuadrado es H al cuadrado menos F al cuadrado. Y M es la raíz cuadrada de esto, de H al cuadrado menos F al cuadrado. Entonces, puedo decir que tangente de alfa, que es F sobre M, es F, lo coloco en la lectura en F, la lectura en F, o sea, a las 12, ya sea del borde de la cara, dividido la raíz cuadrada de h cuadrado más f cuadrado. Si yo estoy a las 12, estoy a las 12 y a las 6, estoy en el plano vertical. Y si estoy en el plano horizontal, hago la misma cuenta y me da la corrección para el plano horizontal. Bien. Otro tema que suele ocurrir es que a veces uno hace la alineación de la manera más esmerada posible y luego determina, verifica, a ver si está bien y da otra cosa. Entonces vuelve a corregir pensando que cometió algún error y cuando verifica, otra vez otra cosa. Entonces devuelve lo que pobre tipo no encuentra la solución. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que las patas del motor no están en un mismo plano. No se cepillan las patas del motor. Por lo menos no es un plano, no está tomando la cámara ahí, no es un plano paralelo al eje del motor. Bien, ¿cómo lo voy a observar? Si yo tomo un plano horizontal y apoyo el motor, la pata que no está en el mismo plano va a quedar un poquito levantada o van a quedar corridas, o sea, algunas levantadas y otras no. Vamos a suponer que solamente tenemos una, pero puede ocurrir que tuviéramos 2 o 3 patas que no están en el mismo plano. Vamos a analizar para uno. Si yo apoyo, las otras 3 patas están apoyadas y esta queda un poquito levantada. Entonces, lo que yo voy a hacer es buscarme un comparador con una base magnética, apoyarme en el motor y hacer palpar este borde. Entonces, aprieto el tornillo todo lo que puedo, tal como lo dejaría yo en definitiva, con lo cual deformo el motor, y ahí leo con el comparador y lo pongo en 0. Después aflojo, ven que aflojé la rueda, aflojé la tuerca, aflojo la tuerca. Este es el paso inicial. Este es el paso final. Aflojo la tuerca de tal forma que ya no haga
ninguna fuerza sobre la pata. Y leo lo que el comparador dice, cuántas centésimas se ha levantado el motor. Lo mismo que tenía antes, naturalmente. No, vamos a suponer que está todo dentro del régimen elástico, que no es una barbaridad. Estamos hablando de centésimas, no estamos midiendo que se levantó 3 milímetros. ¿Está? Medidas normales. Entonces, lo que yo debo suplementar, debo colocar un suplemento acá, antes de empezar a trabajar, de este valor, para poder tener las 4 patas en el plano horizontal, es decir, el mismo plano horizontal para llevar el extremo. Este sistema de pata renga es un tema muy importante, que da lugar a muchas pérdidas de tiempo por ignorarlo, y uno generalmente lo da por sobreentendido de que está bien, y a veces no es así. A mí me ha ocurrido más de una vez, que termina perdiendo muchísimo tiempo y no logra una buena alineación hasta que no se da cuenta de que el problema está en eso. En las bombas chicas siempre es mucho peor alinear que en las bombas grandes, porque en las bombas grandes, en los motores grandes, equipos grandes, el peso es tan importante que hace que impida movimientos y se ajusta, es mucho mejor, es más pesado el trabajo, eso sí, pero es mucho más fácil de hacer. En cambio, la bomba chica llega un momento que uno es como que lo tiene que hacer reiteradamente, 3-4 veces, hasta lograr un buen resultado. Bien, llegado a este punto, entonces, ya de comparadores, lo hemos visto. Es un procedimiento laborioso, es un procedimiento de mucha prueba y error, que va a dar un buen resultado, pero va a llevar bastante tiempo. Si uno tiene que alinear, o más que alinear, uno tiene que verificar la alineación de decenas de equipos por día, como es uno mide vibraciones, y donde aparecen las vibraciones excedidas, puede haber dos problemas esenciales, y antes que nada, o tiene problema de rodamiento, por el caso del ultrasonido me va a decir si tiene problema de rodamiento, o hay problema de alineación. Entonces tengo que verificar muchas. Cuando hacemos mantenimiento predictivo, tiene que verificar muchas veces, muchas bombas por día. Y si usted tiene que verificar 3, 4, 5 bombas por día y tiene que usar todo este procedimiento, lo va a poder hacer, pero la verdad que es cansador y además induce a error. Si va para la derecha, si va para la izquierda, está probando. En cambio, deberíamos buscar un procedimiento que sea mucho más expeditivo, y la forma de hacerlo es emplear los aparatos de medición láser, de los cuales la mayoría de las industrias grandes lo poseen. Es lo que nos vamos a dedicar ahora. En el próximo acto que tenemos ahora, vamos a comenzar a analizar el problema de la alineación por el método láser, que nos va a llevar el resto de este video y posiblemente el video siguiente. Bueno, el método láser emplea naturalmente unos rayos láser. La palabra láser significa amplificación de la luz por estimulación de energía. Es un láser clase 2 de 6700 Angstrom, color rojo, más o menos tiene 1 milímetro de diámetro. En general no hace mal a la vista, salvo que uno lo enfoque directamente, pero el trabajar con el equipo no produce ningún problema al operador. El método que emplean todos los procedimientos láser, todas las máquinas láser, es el de los dos comparadores, o sea, el radial real. Existen dos versiones. La versión sueca, Stur Laser, Easy Laser y todos los que han copiado, que trabajan con dos detectores, dos transmisores de detectores, uno móvil y otro estático. Transmisor de detector móvil, transmisor de detector estacionario. El mismo transmisor produce el rayo láser y lo recibe. El mismo.
pero existen dos. Uno para el lado que no se va a mover, el lado estacionario, el lado bomba, y otro que se va a colocar del lado motor. En cambio, los métodos alemanes de Prustek trabajan con un solo detector, transmisor detector, y en el lado opuesto, en el lado bomba, colocan también una cajita que tiene un espejo. La posición de ese espejo se regula. Entonces, cuando el rayo llega, se desvía, digamos, el rayo llega al espejito y se desvía con un ángulo el doble del que traía. O sea, entra con un ángulo alfa, sale con un ángulo 2 alfa. Naturalmente, por la ley de la óptica, lo cual le permite amplificar mucho la zona en la cual está midiendo. Ahora bien, hay muchos modelos. La idea en todos es más o menos la misma. Acá vamos a tener que emplear estos cabezales transmisores detectores que esencialmente son una cajita del tamaño de una cajita de cigarrillos un poquito más grande, que posee una ventanita donde está el receptor. Esa ventanita tiene un vidrio dentro, y este vidrio que puede tener distintas medidas. Los más económicos tienen 5 por 5 milímetros, pero es un problema para poder después apuntarlo. Y los más grandes tienen 20 por 20. Y hay también equipos geométricos más grandes. Esto tiene un vidrio que tiene una gran cantidad de conductores eléctricos, verticales y horizontales. Entonces, cuando el rayo láser llega, toca un punto, estimula esos dos conductores eléctricos y el equipo lo recibe y lo detecta en qué posición X e Y ha llegado este rayo y lo procesa. Cuanto más próximo caiga el rayo en el centro de la ventanita, más exacta es la lectura. Cuanto más alejado, el error que se comete es más grande. Pero de todas maneras, el error es insignificante, pequeñísimo, en cualquiera de los 2 metros, en cualquiera de las marcas y en cualquiera de los metros. Pero comete un error si trabaja, por ejemplo, el rayo láser le cae de vuelta acá. Entonces decimos, tiene un recipiente, una cajita, y los mejores son de aluminio, algunos son de plástico. Los de plástico tienen el problema de que con el tiempo, como el ambiente en el cual se hace la alineación no es el más adecuado para la protección de equipos y suele recibir golpes y puede romperse, pero vamos a suponer que trabajamos un buen equipo y es con carcasa de aluminio. Tiene un conector, cada uno de ellos, donde va un cable de 7 pines, un cable que tiene un conector con una rosquita de 7 pines. El cable tiene 7 pines acá y acá tiene una tuerquita que acá tiene una rosca y uno lo aprieta, lo conecta en la posición adecuada y lo aprieta. Lo mismo que los cables de computación. Son cables de computación. Este cable se conecta al cabezal en uno de los lados, cualquiera, en uno de los lados. Vamos a suponer de la izquierda. El otro equipo, el otro transmisor detector, ambos son semejantes pero no iguales, si no son intercambiables. El que es TDS, para la parte estacionaria, es TDS. Y no puede ponerse del otro lado. El que es TDM, o para el lado motor, de aspectos son iguales, pero no se puede intercambiar. Es lo mismo, tiene una ventanita donde hay un vidriecito detrás con esos conductores que no se ven, uno lo ve como si fuera un negro. Hay que limpiarlo muy bien con alcohol para evitar errores, no pasarle papel para que no lo raye. Es un aspecto
que hay que tener cierto cuidado. Y tiene también un conector donde va el otro cable que se conecta a continuación, el otro extremo del cabezal del computador. También algunos equipos vienen con dos conectores, uno de un lado y uno del otro, y se puede conectar el cabezal del computador al TDM y del TDM al TDS sin volver al computador. Pero en realidad conviene, si se puede, conectar uno de cada lado. Es lo más lógico. Lo más normal es la mayor rotura que se produce es la de los cables, porque a veces se enredan o se pone en marcha la máquina o ese tipo de cosas, o se mueve y los cables se enredan y se terminan rompiendo. Se idearon sistemas inalámbricos. La realidad demuestra que el sistema inalámbrico no es el mejor de los casos, porque como hay en las zonas industriales, hay frecuencias varias de los motores, de los equipos, de los handys, de todo lo que hay alrededor de la industria que está transmitiendo por forma inalámbrica, el transmisor inalámbrico terminaba tomando errores por mezclar ondas con ondas de otros equipos que estaban en el aire. Entonces, lo mejor es con cable. Se ha dicho inalámbrico, pero la realidad es que si funcionan con cables, es mejor. Y los que son inalámbricos también te van a montar. Ahora bien, este transmisor detector tiene en la parte inferior un orificio, una lucecita, por donde sale el rayo láser, que va a incidir en el otro, el transmisor detector, que tiene la ventana debajo. Así que este rayo incide acá, dado vuelta, incide en la ventanita que está acá. Y el rayo que emite acá sale el láser, acá sale el láser, incide en la ventana del TDM que está ubicado a la izquierda de nuestro dibujo. Normalmente existe una ventanita, existe una mirillita que permite cerrarlo eso. De manera que cuando no se usa, el vidriecito tan sensible está tapado. Pero cuando se usa hay que abrirlo. Este transmisor está sujeto por medio de dos soportes, que son dos varillas de 9 milímetros con rosca de 7 métricas de lo que es, en la parte superior y en la parte inferior. En la parte superior, uno lo pasa por acá y puede regularlo por medio de un tornillito que tiene, yo no lo he dibujado, pero póngale esto es para fijación al soporte. Muy bien. Ahora bien, estos soportes son dos, hay de distintas medidas, todos son de 9 milímetros de diámetro, hay creo que son de 50, de 100, de 200, inclusive uno puede fabricarse más largos, tiene rosca de ambos lados, porque uno puede, tiene rosca de ambos lados, en realidad usa solamente la de abajo, pero uno puede alargarlos, conectando el de 50 con el de 100, o con el de 200, o fabricándose uno, y haciéndolo lo suficientemente alto como para que el rayo láser no sea interferido por la masa del acopio, por un obstáculo, por lo que fuera. A veces se han usado, se han fabricado estas varillas que vienen, se fabrican ya directamente, ya existen el rectificado y calibrado y calibrado de 9 milímetros que permite tomarlo directamente y hacer las roscas, y ya con eso tienen un soporte adicional si el que viene con el equipo no es suficiente. Estos soportes van fijados en una B, van roscados en una B, uno de un lado y otro del otro. Coloca esos soportes y encima coloca el TDM-TDS y lo fija en la posición que le gusta por medio de ese soporte. Esta B tiene una cadena, como la cadena de bicicleta, tal cual, que abraza el eje por debajo.
Y acá tiene una rosca, en extremo roscado, que permite ajustarlo, para ajustar la cadena en la posición correcta. Existen varias cadenas. Esta cadena tiene un ganchito que le permite acoplar una cadena más larga para cuando el eje es mucho diámetro, ¿no? O lo quiere acoplar directamente a la masa del acoplamiento. Si no, vamos a suponer en principio que no hacemos esa ampliación y utilizamos la cadena normal, que para ejes de 200 milímetros es suficiente. Pero hay acoplamientos de gran tamaño. Bueno, fija esto lo mejor posible. Lo mejor posible, porque esto es la exactitud del equipo que está dado por la fijación. Si esto está engrasado, sucio, se mueve, bueno, las lecturas son en proporción incorrecta. Entonces uno debe fijarlo lo mejor posible sin falsear la rosca, obviamente. Viene con una llavecita inclusive para poder fijar. Entonces, lo que hace es fija la B sobre el lugar que corresponde, en este caso sobre la masa del acoplamiento, coloca la cadena por debajo, fija la cadena de la mejor manera posible, fija la del otro lado, coloca los dos soportes, estos, coloca encima el transmisor detector estacionario y el móvil, el estacionario del lado bomba, el móvil del lado motor, y conecta los cables con estos cables de multipines de 7 pines, los conecta al cabezal. Es un cabezal computador más o menos de este tamaño, 30 por 20, una cosa así, o hay más chicos también, que tienen un cristal, una pantalla de cristal líquido. Antiguamente venían flexibles, es decir, que uno los tocaba y se deformaba. Y los últimos ya venían directamente de vidrio, donde, como en el Banelco, como en el cajero automático, donde uno toca y directamente van apareciendo las figuras. Bueno, conecta y cuando enciende, este sistema tiene 4 pilas, se colocan 2 pilas de cada lado, 2 pilas de las grandes, de tipo A, paralelo, se conectan, tiene debajo una torquita que las regula y tiene un resortito que las fija, y una vez que está con las pilas cargadas nuevas, que duran más o menos 8 horas, una cosa así, también puede funcionar con un sistema de cargador. También puede funcionar con un sistema de cargador, pero no es una fuente común, es una fuente flash que sale una fortuna, ¿no? Bueno, todo esto no es lo que sale, es lo que cobra. Nosotros nunca encontramos nadie que fabricara un cargador adecuado, pero bueno, existe un cargador. Y puede trabajar con el cargador eléctrico, pero lo que ocurre es que muchas veces uno va a la industria y en el lugar en sí no hay corriente. Porque cuando uno va a alinear la máquina, a la máquina le sacan la corriente para que no arranque. Entonces, no tiene corriente, no tiene forma de perder corriente, sino tiene que llevarse un equipo o tomar corriente de otro punto. Siempre es complicado. Entonces, es preferible y con las pilas que llevarse un juego de pilas de repuesto. Y viene dentro de un maletín donde tiene para poner pila de repuesto, y uno lleva pila de repuesto y con eso resuelve el problema. Todo el valor de las pilas es despreciable frente a lo que se cobra cada alineación. Muy bien. Entonces, enciende con un único botón que está ubicado en la parte inferior. Aprieta el botón y se empieza a formar la pantalla, que primero le va a dar la marca del equipo, una serie de informaciones, y después se le va a formar la pantalla que inmediatamente le vamos a decir. Pero cuando se formó la pantalla, empieza a emitir los rayos láser. Entonces lo que tiene que hacer es, el rayo láser que emite el TDM debe incidir en el visor del TDS. Entonces lo que tiene que hacer es cerrar ambos visores, se pone la tapita y tiene un target, o sea, tiene una cruz que da una ubicación en el centro. Entonces, el rayo láser emitido
va a caer dentro de esa tapita. Y con este regulador uno va a ir corriendo el ángulo y lo va a hacer coincidir lo mejor que puede con el centro del target, tanto de un lado como del otro. No tiene importancia si no está perfecto. El problema no pasa por la exactitud del equipo. El equipo puede funcionar aunque caiga en cualquier lado. El problema está en que cuanto mejor caiga en el centro, como cuando hay una desalineación, esto se va a magnificar, cuanto mejor caiga en el centro, la posibilidad de que en todas las lecturas que va a tener que hacer siga cayendo dentro del visor, el videcito visor, no va a tener problemas. Si no cae dentro del visor, la lectura se considera inválida. Y si cae parcialmente, como por ejemplo así, le toma el centro de gravedad de la parte que cae. Suponga que el láser fuera el milímetro de radio láser que cae acá y no llega a caer totalmente dentro del visor, sino que cae parcialmente, le toma el centro de gravedad de la parte que ilumina. En consecuencia, comete un error. Preferible que esté lo mejor posible, pero cuesta mucho. Por un lado, se lo levanta o se lo baja por medio de subiéndolo o bajándolo sobre los soportes. Y por otro lado, por la fijación, por este regulador, uno va corriendo en el horizontal hasta coincidir con el centro. Y en el vertical lo va subiendo y bajando hasta que ambos láseres caen en el centro del target. Este es un trabajo, es lo que más tarda, y puede tardar 5 minutos, pero es lo que más puede tardar. Luego, lo que tienen que hacer es abrir los targets y ya empiezan a leer. Cuando empiezan a leer, el equipo computador empieza a recibir la señal y ya uno tiene que introducir las dimensiones. Va a aparecer un dibujito de una bomba y motor y uno tiene que empezar a introducir las dimensiones que introdujimos en la fórmula que acabamos de ver en la primera parte del video. El software que emplea este sistema es la misma fórmula que acabamos de ver recién. Lo que da cuenta la hace él solo. Entonces uno puede ir modificando la posición del motor e irlo viendo cómo va corrigiéndose automáticamente la alineación. Le indica la desalineación angular y lateral, tanto en el plano vertical, si los sensores están en el plano vertical, como si los sensores están en el plano horizontal, la desalineación en el plano horizontal. Y las correcciones en las patas delanteras y en las patas traseras. También permite hacer la medición de pata recta. Bueno, hasta acá entonces observado cómo son los transmisores de detectores móviles y estacionarios, cómo funciona el visor, cómo se fija a los ejes, cómo es el aspecto general del cabezal del computador, y lo que vamos a analizar inmediatamente es cómo funciona que aparece en la pantalla. Acá yo tengo el folleto de este tipo de equipos y muestra, bueno, acá está mostrando precisamente cómo es el cabezal computador. Y si lo ven con atención van a ver que ahí aparecen dibujado la bomba y motor, vamos a ver con más detalle en el próximo video. Y acá está mostrando la fijación por las cadenas. Acá, por ejemplo, cómo fija por las cadenas y cómo hace todo el camino, todo el trabajo de alineación. Si ustedes se tomaran, acá están las pilas, cómo se colocan las pilas. Ahí están, 4 pilas que duran aproximadamente 7 horas. Si ustedes tomaran el trabajo de ingresar en la página de Fixture Laser, hay un simulador, dura unos 5 minutos más o menos, que muestra rápidamente cómo se procede. Pero nosotros vamos a explicar acá
lo mejor posible cómo es el procedimiento que debe hacerse en cualquiera de los dos, porque en realidad funcionan de la misma manera, solo que uno trabaja con un detector y otro trabaja con un detector y un espejo, pero una vez que están en funcionamiento son semejantes. Los más viejos, los más antiguos, los que se fabricaban por los años 80, 90, tenían teclas, tenían un teclado, el combi láser tenía un teclado donde uno trabajaba con el teclado. Los actuales trabajan por pantalla al tacto, que realmente es lo mejor. Por eso a veces no se puede trabajar tanto con guantes, hay que tratar de tocar bien en el lugar, y puede ocurrir que a veces con el uso la posición de las figuras se corre. Lo mismo que en la mayoría de los equipos de esta naturaleza, estos que trabajan con pantallas de cristal líquido, para poder regularlo en la posición correcta hay que tocar en un punto donde no hay imagen durante varios segundos y después se borra la imagen y aparecen 4 puntitos en cada vértice. Entonces luego uno toca esos 4 puntitos con un caliente, con algo lo más fino posible, y lo va llevando hasta poder poner las figuras en la posición correcta. Eso en el supuesto caso que se le corra, que no es lo más normal. Puede ocurrir. En realidad el equipo es muy amigable con el usuario, no tiene mayores inconvenientes, alinea cualquiera, una vez que lo ha visto trabajar una mañana, realmente alinea cualquiera, y emite un reporte que puede ser tanto impreso en una impresora fotosensible que trae el equipo, como puede ser guardado en memoria, y guarda 400 memorias que luego pueden ser descargadas en la computadora o pueden ser vistas y volcadas en una planilla, según lo que uno quiera hacer. Bueno, en el próximo video vamos a analizar este cabezal computador, cómo trabaja para las alineaciones de ejes horizontales, que es lo más normal. Puede ser alineación de ejes verticales, puede ser mediciones de tipo geométrico, puede ser rectitud, planitud, hay diversas variantes, puede ser el centrado de cojinetes de un motor naval, en fin, es muy amplio. En realidad las limitaciones están en el operador. El equipo en realidad tiene muchas más posibilidades de aplicación de lo que el operador en general usa del equipo. La mayoría trabaja con ejes horizontales y no todos los equipos tienen sistemas de ejes sistemas geométricos, digamos los más costosos. De cada marca hay diversos modelos y algunos los más costosos permiten trabajar en forma geométrica y los más económicos solamente para ejes horizontales. Cuando trabajamos nosotros, había 2 empresas que tenían los equipos más completos del país. Una era la Armada Argentina, para la base General Belgrano, que tenía el equipo, pero el full, con todo lo que necesitaba, se lo vendimos allá por el año 98. Y otra era Papel Prensa, que tenía un equipo muy completo. Y en esa época, hoy esos equipos seguramente debe haber muchas más empresas que tienen. También Servicios Porteros Integrados de Mar del Plata tenía un equipo muy completo y estaba interesado en un geométrico también. Bueno, en el próximo video entonces vamos a analizar cómo es el sistema de cabezal computador, que más moderno, más antiguo, son todos parecidos. Una vez que uno aprendió a manejar, esto es como los autos, ¿vieron? Si ustedes aprenden a manejar con un Fiat 600 y después, con el correr del tiempo, van teniendo otros coches, lo que aprendieron con el primero, la verdad, les permite manejar cualquiera. Les va a variar cómo hace la guiñada, cómo sube el vidrio, pequeños detalles, pero en general los procedimientos son los mismos. Bueno, esto es igual. Cada uno va modernizando, van haciendo avances. Por ejemplo,
En una oportunidad, esta firma sueca intentó hacer un equipo que trabajaba con los dos detectores y el celular. Trabajaban una app para el celular para que de forma inalámbrica le transmitía al celular las informaciones y en la app aparecía todo el sistema. La verdad es que después lo sacaron de catálogo, posiblemente no haya funcionado debidamente o vuelva más adelante con reformas. Muy bien, será entonces hasta el próximo video, donde sí vamos a analizar cómo trabaja el computador en forma real.